alojado en el cuerpo humano y después de muchos años puede presentar alguna forma de cancerígena. En el ámbito del subterráneo, la manipulación cotidiana de este tipo, digamos, de estructuras, de coches, de infraestructura que contiene este material, sin la ventilación adecuada, sin la información adecuada respecto de la manipulación, obviamente multiplica los riesgos a los cuales están sistemáticamente y diariamente expuestos. En primer lugar, los trabajadores y las trabajadoras, porque es su medio de trabajo, pero también los pasajeros que diariamente utilizan este tipo de formaciones. En ese momento recordamos que se habían retirado, que el gobierno de la ciudad, cuando comienza, digamos, esta denuncia, y varios medios retiran algunos de los coches, pero obviamente no retiran la totalidad de las formaciones. Al menos 5 trabajadores fallecieron por causas directamente atribuidas a la utilización del asbesto, sin que, por lo menos hasta la fecha, haya alguna consecuencia concreta entre los Poder Ejecutivo y entre los directivos de Desbase. De responsabilidades, ¿no? Porque encima compraron estas formaciones usadas que habían sido descartadas por el asbesto en sus lugares de origen, ¿no? Como todo en este país. Pero bueno, como bien informaba Facu en este pequeño resumen que estamos haciendo antes de entrar en comunicación con el compañero Segovia, 3 años después, en el año 2018, el sindicato, la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro, protagonizó por este tema un paro total en todas las líneas del subte para exigir una respuesta, ¿no?, en relación a esta cuestión, porque estas formaciones, las llamadas CAF 5000, seguían en uso o sus partes, digamos, estaban siendo utilizadas como repuestos sin ninguna garantía de que haya sido resuelto el problema de insalubridad. En diciembre de ese año, del 2018, Esbase admitió oficialmente recién ese año la presencia de asbesto en estas formaciones de la línea B. Hubo intervenciones de especialistas de la Universidad del Sur y se comenzaron a realizar los primeros estudios médicos y bueno, y a conocerse el estado de salud de varios trabajadores que habían sido afectados. Paralelamente se logró constituir una mesa multisectorial, digamos, para que planteó la asbestización, digamos, ¿no? Allí estaba el Esbase, estaba EMOVA, la empresa que tiene la concesión del subte, los gremios, la Defensoría del Pueblo, la Agencia de Protección Ambiental, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el INTI, diversos actores institucionales que parieron un plan que tenía, digamos, como función establecer un diagnóstico y generar un plan para el retiro de este mineral, la descontaminación de estos trenes y también el compromiso de un seguimiento médico semestral a los trabajadores. En ese mismo momento, en paralelo, el ingeniero Edgardo Castro hizo una denuncia penal contra Mauricio Macri, contra Rodríguez Larreta, contra las autoridades de Esbase, y en ese momento no era EMOVA, era Metrovías, la concesionaria. Esa causa sigue tramitando la siesta en algún cajón de algún juzgado, claramente, porque no había habido hasta ese momento ninguna información. Recién en el 2020, la jueza Elena Liberatori otorgó una medida cautelar solicitada por el gremio que prohibió la manipulación de cualquier componente con asbesto en trenes, en todo tipo de instalaciones, en la señalética, en cualquier ámbito del subterráneo. Esa misma cautelar reconocía por parte de la jueza la responsabilidad directa de las bases de EMOVA, en su momento Metrovías, y del gobierno de la ciudad sobre la cuestión de la responsabilidad por haber puesto a usuarios y a trabajadores, sobre todo a trabajadores, a merced de este ambiente dañino para la salud. La Cámara Contencioso Administrativa confirmó esa decisión, entonces la discusión ya pasó a el fuero judicial, digamos, ¿no? El asbesto, no obstante, si bien el gobierno porteño ha impulsado un plan de retiro técnico, protocolos en talleres, determinadas situaciones que morigeraran, por un lado, la exposición de los trabajadores al asbesto y por otro lado, que fueran retirando, digamos, este mineral perjudicial de las instalaciones,
No obstante eso, el sindicato afirma que las mediciones siguen sin reflejar la ausencia total de este material y que los informes que produce el gobierno contradicen la experiencia cotidiana de los trabajadores, que además se ha verificado en una nueva muerte por asbesto. Muy bien, en el día de hoy entonces, en función de que ha habido una nueva víctima, la quinta, se trata del trabajador Walter Berovet por cáncer de pulmón vinculado a la exposición al asbesto. La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro han decidido hacer un paro que ha comenzado hace minutos, a las 13 hasta las 15 horas, previa apertura de molinetes. Y estamos, no sé si ya estamos en comunicación, estamos tratando de establecer comunicación con quien es el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores, más conocido popularmente como Metrodelegados, el compañero Néstor Segovia. Básicamente esta medida de fuerza se realiza por la política criminal de la empresa concesionaria EMOVA y de los gobiernos cómplices, y recordaron que durante años trabajaron sin saber que manipulaban estructuras contaminadas. Aseguraron que fue el propio sindicato quien, con peritajes y presión pública, logró que se reconociera la presencia del mineral primero en los CAF 5000 y luego en otras flotas. Como recordamos al principio de esta editorial, desde el año 2015 que se había realizado la primera denuncia, que fue archivada después de 5 años, que estuvo durmiendo el sueño de los justos, fue reactivada por otra denuncia que hizo Edgardo Castro, y aparte por las movilizaciones y medidas que empezaron a tomar los trabajadores de Metrodelegados, pero recién en el 2020 hay una cautelar de una jueza reconociendo, digamos, la situación. Mientras tanto transcurrieron 5 años con los trabajadores manipulando este material que contenía asbesto, que desprendían fibras, digamos, que claramente eran infecciosas, digamos, para los aparatos respiratorios. Y hay aproximadamente un centenar de trabajadores registrados que han sufrido consecuencias de el asbesto y 5 que lamentablemente ya han fallecido. Estamos en comunicación entonces con el secretario adjunto de Metrodelegados, Néstor Segovia. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo anda, compañero? Bien, bien. Acá estamos lamentando esta pérdida del compañero y estamos haciendo una medida en repudio de esta situación, ¿no? Sí, comentábamos que se había hecho una primera denuncia, recordábamos, en el 2015, después se hizo otra en el 2018, pero la primer cautelar ustedes la obtuvieron recién en el 2020. Es decir, que pasaron 5 años en los cuales los trabajadores estuvieron en contacto con material que tenía asbesto y en ese transcurso hubo varios que han sufrido contaminaciones, porque aparte el asbesto tarda en manifestarse, digamos, en el aparato respiratorio, ¿no, Néstor? Totalmente lo que vos describís, es un mineral que se puede decir que te trae la muerte silenciosa, ¿no? Porque es una semillita que es un mineral, es tan chiquito que vos no lo podés percibir, lo podés respirar normalmente y no te diste cuenta, y eso va directamente, a veces se queda clavado en el pulmón, y eso no es que te produce cáncer de un día para otro, y eso va formando callosidad con el tiempo, y a largo tiempo, si tenés suerte, no te agarra cáncer, y si tenés mala suerte, te agarra un cáncer, y un cáncer totalmente terminal. Nosotros en el subte, de que hicimos la denuncia, tenemos hoy comprobados más de 100 compañeros con asbestosis, que ya están comprobados que tienen esa callosidad que te estoy diciendo, y después hay más compañeros que se están haciendo el estudio por el tema del asbesto. Es lamentable porque, como vos dijiste recién, lo negaban, fuimos totalmente desprestigiados por denunciar esto, que queríamos hacerle tener miedo a la gente, al usuario, y que hablábamos pavada, pero bueno, el saldo de todo eso es que a medida que va pasando, hoy tenemos el 5.º compañero que fallece por el tema del asbesto. Es lamentable y esperemos, hoy hicimos una medida de fuerza en repudio, la verdad que en repudio, porque no vamos con esta medida de fuerza, no solucionamos la muerte del compañero, pero también podemos exigirle al gobierno de la ciudad y a EMOVA que apresuren de comprar los coches nuevos de la línea B y de la línea C, porque esos trenes siguen teniendo asbesto, y también hay focos con asbesto que ya lo tenemos identificado, que es responsabilidad de EMOVA y el gobierno de la ciudad para sacarlo, ¿no?
Ahora te hago varias preguntas. Primero, la primera y principal es si ustedes han notado cambios en estos años, desde que empezó el conflicto, allá por el 2015 en adelante, en las administraciones del gobierno de la ciudad o en las diferentes concesionarias que tuvo el subte concretamente, respecto a tomar conciencia de lo que significa esto. Si realmente se han comprometido en erradicar, digamos, el asbesto y en garantizar y preservar la seguridad de los trabajadores. ¿Cómo ha ido evolucionando o involucionando el tema? Mira, nosotros hace un año veníamos bien sacando el asbesto, después cuando cambian de gobierno en la ciudad, cambió la política del gobierno de la ciudad, y a partir de ahí no están sacando más asbesto, únicamente que el nuevo jefe de la ciudad hace una solicitada donde aquí van a comprar trenes nuevos. Ahora, mientras tanto, porque vos sabés que no es, el tren no se hace un día para otro, más o menos para tener el primer tren nuevo va a tardar 2 años, 1 año, así que para cambiar toda la flota va a estar 5 a 6 años para que tengamos flotas nuevas en el subte. Mientras tanto, nosotros vamos a estar expuestos en el asbesto. Por eso es grave lo que está pasando y esperemos que el gobierno de la ciudad tome alguna precaución y aceleren de comprar los trenes o buscar la forma que tengan que comprar los trenes para evitar esto. Y después, que se pongan las pilas, porque hace un año que no están haciendo nada sobre este tema, ¿no? Claro. Y con respecto a los usuarios, porque por ejemplo yo recuerdo que cuando ustedes empezaron con la medida de fuerza, allá por el 2018, hubo una campaña de los medios afines al gobierno de Macri, nacional en aquel momento, en la cual se trataba de acusar a los metrodelegados de inventar fantasías para justificar un paro presuntamente político y con intenciones destituyentes. Fue una campaña fuerte, recuerdo. La verdad que es lamentable. Sí. ¿Cambió la actitud de los usuarios? ¿Hay más comprensión del tema? ¿Cómo es el tema? Y no, los usuarios saben. Yo te puedo asegurar que el usuario sabe, porque la verdad que hicimos una campaña donde entendieron los usuarios, lo que menos entendieron fueron los afines al gobierno, los periodistas ensobrados, porque lejos de criticarnos tendrían que ponerse en el lugar del trabajador, del pasajero, y cuidar la salud, porque no estamos hablando de salario, no estamos hablando de nada raro, estamos hablando que si vos venís a trabajar para llevar un salario digno a tu casa y darle de comer a tu familia y hacer tu casa. Lo que menos quiere un trabajador cualquiera es ir conseguir la muerte en el trabajo. En este caso hay mucha responsabilidad del gobierno de la ciudad, de base, de la empresa, porque la verdad que no veló por los trabajadores y compraron trenes con asbesto. Es muy grave lo que estamos hablando. Sí, claro. Pero dejando a un lado de todo esto, en vez de criticarnos, yo pienso, porque vos viste cómo nos desprestigiaron y aquí que hablamos pavada, que queremos hacer política. No, cero política en esto. Nosotros queremos que va a futuro, porque si nosotros ya estamos expuestos y ya no sabemos, en mi caso no sé si tengo asbestosis, tampoco me quiero hacer un estudio porque no quiero vivir amargado toda la vida, pero a futuras generaciones, cuando vengan a trabajar, le podemos dejar a nuestros hijos o a los hijos de algún usuario que venga a laburar el subte libre de asbesto, ¿no? No, claramente, y aparte por asbestosis se sacaron de encima al Metro de Madrid esos coches que compraron a precio astronómico en su momento en el gobierno de la ciudad. Una vergüenza. Sí. Una vergüenza. Aparte hubo malversación de fondos para traer material contaminado y exponer a los trabajadores a esta tragedia. Ahora tengo una pregunta. Si bien nadie le devuelve los pulmones a los compañeros que en este momento están enfermos, que tengo entendido que es casi un centenar, que ustedes han registrado, y mucho menos la vida a los 5 compañeros que ya han fallecido, ¿cómo responde la empresa concesionaria o el gobierno respecto al tema de reparación? Más allá de que no hay una reparación, obviamente, con personas que ya... Pero, digamos, ¿hay algún tipo de reconocimiento, reparación, algo? No hay nada, la verdad que cero consideración. A veces uno piensa a ver si tienen corazón o no tienen corazón. Lo que somos cristianos, ¿viste? A veces me dicen, a mí viste que yo soy muy cristiano, ¿no?
Sí. Y entonces dice que, bueno, y yo a veces me solidarizo y todo lo que somos cristianos nos duele. Entonces a veces dicen, ustedes fracasan mucho y le pasan muchas cosas porque son cristianos. Y entonces yo pienso que no son cristianos porque no sienten amor ni les duele nada a nadie, nada, ¿viste? Pienso que ellos piensan en la moneda, que anda el subte, la economía, no piensan en el ser humano. Somos un número para ellos. Otra pregunta, Néstor. La OIT, la CGT, ¿qué actitud han tenido a lo largo de estos años con respecto a este conflicto? Mirá, llevamos la denuncia a la OIT, seguramente vamos a tener alguna respuesta. La CGT y la CTA siempre fueron solidarios a nuestra lucha, no nos podemos quejar. Muchos no pueden hacer más que ser solidarios y únicamente apoyarnos en la lucha que siempre hacemos, que tenemos el apoyo de ellos, ¿no? Bien, bien. Bueno, desde ya que vamos a seguir siguiendo atentamente este tema. Antes de que hiciéramos contacto con vos, explicamos claramente qué significaba el asbesto, digamos, en la salud de los trabajadores y lo que fue la historia de la larga lucha que ustedes vienen desarrollando y la política objetivamente y subjetivamente también criminal que concesionarias y gobiernos de turno han tenido hasta ahora, que están exponiendo a los trabajadores y también los usuarios al riesgo de muerte y al riesgo de enfermedades graves que, insisto, no se manifiestan inmediatamente, sino se manifiestan con el tiempo, pero después, cuando uno analiza las raíces o las causas, encuentra el asbesto como fenómeno principal que infecta los pulmones de una manera que puede ser letal. Te agradecemos mucho, Néstor, apoyamos fuertemente la lucha de ustedes y bueno, aquí tienen este programa a disposición para lo que necesiten. Un fuerte abrazo para toda la audiencia y para el equipo tuyo, un abrazo. Un abrazo. Abrazo, Néstor. Muy bien, pasó el compañero Néstor Segovia, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro. Pensaba yo también como trabajadora de servicios públicos, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Cuanto más aumentos de tarifa y márgenes de ganancia tienen estas empresas concesionarias, menos invierten en la seguridad de los usuarios y a los trabajadores sinceramente nos cuesta muchísimo poder poner estas cosas centrales en el debate público y además en la respuesta concreta de empresas y gobiernos, porque se hacen todos los distraídos y no es de ahora, y sinceramente cuando en un servicio público no hay inversión, no hay seguridad, no hay salubridad, lo que hay finalmente es muerte, o de laburantes o de usuarios. A nosotros nos está pasando hoy en el gas, donde sinceramente no volamos todos al corno todos los días porque el gas es un servicio noble, pero si fuera por lo que invierte en la empresa, estamos al horno. Y este es un caso que muestra claramente lo que Francisco denunciaba del sistema en el Laudato Si, o sea, el sistema que está basado en el Dios dinero, en la máxima ganancia, y que no pone el centro a los seres humanos, es lo único que puede explicar el disparate de que hace 10 años se ha descubierto asbesto que puede traer cáncer al pulmón y otras enfermedades letales, respiratorias, digamos, para los trabajadores, y han permitido que los trabajadores durante 10 años estén manipulando estos materiales, expuestos a esas fibras, que son claramente letales. Y inclusive han comprado vagones que se sacó de encima el propio gobierno español por la asbestosis, justamente por las enfermedades que traía. Que hay que decir que tenían 35 años de antigüedad, con sobreprecio y pagando una fortuna para después lograr que funcione con la red nuestra de Ciudad de Buenos Aires. Y no pasó nada. Tal cual, pero por eso cuando se dice que el sistema está basado en el Dios dinero y no en los seres humanos, y que está basado en la máxima ganancia, y que les importa un carajo a los trabajadores y la gente explotada, acá tienen un caso bien puntual y bien concreto, donde todos los días los trabajadores del subte y del premetro están siendo expuestos concretamente a la manipulación de materiales que pueden traerle enfermedades letales. Ya hay 100 trabajadores, insisto, 100 trabajadores que ya han tenido consecuencias, concretamente pulmonares, en los pulmones, y un quinto trabajador que murió a consecuencia de esto, y esa es la razón por la cual en estos momentos, hasta las 3 de la tarde, hay un paro de actividades en toda la línea del subte y en el premetro. Así es, vamos a ir a la tanda deseando que empiece a haber más funcionarios corruptos tras las rejas y menos trabajadores muertos. Una pequeña tanda y ya volvemos. Radiográfica. 20 años.
20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. La Gráfica. FM 89.3. Suena la comunicación popular. Bueno, seguimos con Laudatista, el 10º programa. Vamos a pasar a repasar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con la economía. Vamos a tener un entrevistado, Agustín Dateris, economista del campo nacional, con el cual hemos interactuado muchos años. Pero primero recordar algunos datos que son importantes, ahora que termina julio, en una comparación bianual, entre lo que fue julio del 2023, quizás uno de los tipificados como peores meses del gobierno de Alberto Fernández, y el julio de Javier Milei, concretamente, dato contra dato. ¿De qué estamos hablando? Porque a veces nosotros nos tiramos más tierra de la que nos corresponde. Cuando uno ve, por ejemplo, la industria manufacturera, encuentra que la caída del 2023 al 2025 fue del 10% en comparación con aquel julio del 2023, que la construcción se desplomó un 26,8%, que el comercio se desplomó un 4,3%, vemos que la tasa de desocupación aumentó del 6,9% del 2023 al 7,9% en el mismo periodo, y que la desocupación afecta y golpea fundamentalmente a los sectores más jóvenes, los que han votado mayoritariamente a Milei. La desocupación entre mujeres jóvenes subió desde el 2023 al 2025 del 16,9% al 19,2%, mientras que entre los varones jóvenes pasó del 12,8% al 15,1%. También tenemos que entre el 2023 y 2025, comparado julio a julio, se perdieron 484.000 puestos de trabajo registrados, de los cuales 56.000 corresponden al empleo estatal, 23.000 corresponde a trabajadoras particulares, 105.000 puestos son del sector asalariado privado, donde, digamos, el que se llevó la mayor pérdida fue la construcción, con 59.000 puestos de trabajo perdidos. También hay una caída estrepitosa del consumo. En el caso de los autoservicios mayoristas, la caída llegó al 17,6%. Y también tenemos un deterioro
de lo que son las inversiones extranjeras directas, donde la disminución fue del 50%, comparado julio del 2023 con julio del 2025. Bueno, y hemos tenido además una semana en la cual las turbulencias en materia de dólar, en materia de reservas, en materia de riesgo país, también son bastante alarmantes. Estamos en comunicación con el economista Agustín Dateris, compañero del Campo Nacional. ¿Cómo estás, Agustín? Estamos en Laudatistas, el programa de la Alameda. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, te resumo, estábamos haciendo una comparación del julio del 2023 con el julio del 2025 en algunos indicadores como por ejemplo construcción, manufactura, consumo, empleo, despidos, inversión extranjera directa, y la verdad que aquel julio del 2023 que tanto demonizan era un paraíso al lado de este julio 2025. Sí, claro. Es que en realidad además son todas las consecuencias negativas de la única variable que le preocupa al gobierno, porque cree que es la única bandera que tiene para sostener, que es el tema de la inflación. El haber reducido el dato mensual de inflación a costa de todo lo demás, y donde todos esos problemas se van a seguir profundizando, porque este modelo lleva a profundizar la recesión, lo cual implica más desempleo. La escasez de dólares va a llevar a una situación muy delicada en el corto plazo, que va a ser muy difícil de sostener, pero el gobierno lo único que prioriza es el sostenimiento a como dé lugar del dato de inflación, que igual se le empieza allá a partir de este mes a complicar por la tensión cambiaria que también responde a todo este modelo insostenible que armaron. Entonces, ahí se les empieza a complicar, pero todo lo demás es la consecuencia de lo que armaron, de un modelo de ajuste que profundiza constantemente el ajuste, de apertura importadora, de utilización de las jubilaciones y los salarios como ancla. Entonces, bueno, obviamente que todo eso debilita el consumo, debilita el mercado interno, y las consecuencias son recesión y desempleo, claramente. Es un proceso muy parecido a lo que vivimos en la década del 90, pero acelerado, ¿no? Digo, donde va a ser mucho más rápido que lo que fue en aquel momento, que terminó explotando en una crisis de recesión y desempleo después de 10 años. Bueno, en este caso, por alguna característica de la situación en este momento, va a ser que sea mucho más acelerado. De hecho, yo creo que hacia fines de este año, bueno, ya de entrada se empezó a complicar mucho, pero hacia fines de este año se van a complicar bastante más las cosas, ¿no? Primer pregunta, tengo entendido que ya está en marcha el desembolso acelerado de 2.000 millones de dólares del préstamo del Fondo Monetario. ¿Hasta cuánto le puede durar esto en el marco de la dinámica actual de bicicleta financiera que están llevando adelante? No, muy poco. Mira, primero que el Fondo Monetario esté haciendo este desembolso es una vergüenza, porque se firmó un acuerdo con una serie de metas macroeconómicas. Por una ya hubo que pedir un waiver, que es un perdón técnicamente esto en el fondo, que es por la meta de acumulación de reservas, que tenía que acumular al 30 de junio 4.700 millones de dólares, y no llegaron, no por 100, no por 200, no llegaron por 4.000. Y entonces, es decir, una locura, eso se incumplió, bueno, porque cuando armaron el esquema de bandas cambiarias, en ningún momento salieron a intervenir, a acumular reservas para mantener de manera artificial quieto el dólar y atrasado, para contener la inflación. Entonces eso lo llevó a incumplir esa meta. Y después hay otra cuestión gravísima, porque los problemas de Argentina siempre tienen que ver con escasez de dólares, que es que se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario a tener un déficit de cuenta corriente. Para que esto se entienda, la cuenta corriente es donde se mide el intercambio de bienes y servicios que tiene un país con el resto del mundo. El Fondo Monetario le dijo, bueno, dadas las circunstancias, te vamos a permitir tener un déficit ahí, es decir, un saldo negativo de dólares, para todo el año de 2.500 millones. Bueno, solo en el primer trimestre ese déficit fue de 5.200 millones, es decir, más que duplicó la meta que acordaron para todo el año en solo un trimestre. Y ahora viene el semestre más complicado encima, porque ya se liquidó la cosecha gruesa, las retenciones eran bajas hasta el 30 de junio, entonces todo se aceleró y se liquidó antes. Entonces, lo que viene ahora, cabe esperar que vaya a ser peor todavía que lo que fue ese primer trimestre, con lo cual van a incumplir la meta por muchísimo. Ahora, ¿de dónde van a sacar los dólares para compensar ese saldo negativo? Bueno, por ahora el Fondo Monetario hace la vista gorda, mira para otro lado, y por una cuestión de vínculo político y de estrategia geopolítica en la región,
decide darle este desembolso a Argentina. Yo creo que este va a ser el último, porque sería un papelón que el Fondo Monetario permitiera seguir desembolsando fondos a la Argentina, que es un país que no genera dólares, que tiene una macroeconomía completamente desordenada y que lo único que lleva es a perder y perder dólares por todos lados, y no van a poder seguir sosteniendo esto mucho tiempo más. Empiezan a aparecer muchos problemas porque también el staff del Fondo Monetario tiene que explicar por qué estas cosas son como son, más allá de que Trump tenga alguna simpatía o lo que sea, esto hay que explicarlo, digamos. Ahora, considerando que ha caído un 50% las inversiones extranjeras directas, incluso que hay varias multinacionales que se están retirando a Argentina, que aumenta el riesgo país en el marco de una economía completamente paralizada en todos sus índices, ¿cuánto puede llegar a acumular de reserva la reventa de las últimas joyas de la abuela que tenga el gobierno? ¿Viste que se está hablando de...? Nada, porque... Sí. No, digo muy poco, porque ahí tienen algunos planes de privatización de algunas empresas, pero que se está complicando porque no les va a resultar tan sencillo, digamos, hacerlo, sobre todo por la forma en la cual lo vienen encarando. Tienen ideas de planes de privatización sobre empresas, por ejemplo, ferroviarias, vinculado a cargas, tienen planes de privatización con la empresa de aguas y con algunas otras cosas más, pero eso se está complicando. Por eso digo que los procesos de los 90 que implicaron la privatización de un montón de empresas y eso permitió entrar dólares, acá se les complica. Si algo van a hacer mucho más chico que lo que fue en aquel momento. Por ahora utilizaron el primer año el blanqueo, y ahí lograron meter algunos dólares regalándole todo a los evasores, premiando a los evasores en lugar de castigándolos, y después recurrieron al Fondo Monetario Internacional, que como en la jerga financiera se conoce, es el prestamista en última instancia. Esto quiere decir que se recurre al Fondo Monetario Internacional porque los mercados financieros tradicionales ya no te prestan plata, y eso se ve reflejado en el indicador de riesgo país arriba de 700 puntos básicos. Entonces el Fondo Monetario, ahora ya se agota eso, las privatizaciones no avanzan, no caminan, y todo indicaría que salvo alguna cosa pequeña tampoco lo va a hacer. Igual eso sería una mala noticia en caso de que ocurra, pero eso implica que se va a complicar la cuestión con los dólares. ¿Qué va a pasar acá entonces? Va a seguir, como vimos estos días, tirando la demanda del dólar para llevarlo hasta el techo de la banda. El techo de la banda hoy, recordemos que está en 1.450 pesos, no 1.400, porque esa banda crece al 1% mensual. Hoy está más o menos en 1.450 pesos. Cuando llegue ahí, el Banco Central automáticamente sí tiene que salir a intervenir vendiendo dólares para mantenerlo dentro de las bandas. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer el Banco Central? Porque efectivamente los dólares no los tiene, porque en realidad las reservas netas del Banco Central son negativas. Ahí la gran pregunta va a ser, ¿el Fondo Monetario le va a permitir que use esas reservas que se le prestaron circunstancialmente para dar salida a los que hicieron carry trade en Argentina? Ya con el gobierno de Macri lo hicieron. Claro. Sería un escándalo que nos endeuden otra vez a todos los argentinos para darle salida a JP Morgan y estos bancos de inversión que vienen, especulan acá, ganan tasa de interés altísima, y cuando dicen listo, esto ya está para irse, apretan un botón, compran los dólares y se van. ¿El Fondo Monetario va a poner esos dólares? ¿Le va a permitir al Banco Central usar esos dólares? Bueno, ese es el interrogante que vamos a ver cuando llegue a los 1.450 pesos, que es el techo de la banda. Hoy salió un director del Banco Central, Federico Furiase, muy cercano porque trabajaba en la consultora con Toto Caputo, a decir que el Banco Central va a usar esos dólares y va a defender el techo de la banda. Lógico que lo digan, lo que vamos a ver es si efectivamente el Fondo Monetario se lo deja hacer o no. Si se lo deja hacer, es una vergüenza, va a ser un gran escándalo y va a haber que actuar sobre eso porque van a endeudar a todos los argentinos para que ganen los vivos de siempre. Si no se lo dejan hacer, vamos a vivir un proceso delicado de espiralización del dólar porque el mercado va a seguir presionando cuando vea que el Banco Central no tiene reacción, y ahí se puede complicar mucho la cosa, lamentablemente apareciendo de nuevo datos de inflación muy altos, porque todo esto tiene traslado a precios, indudablemente. Ahora, una pregunta un poco más de fondo. A mí no me cabe duda que el campo nacional, como siempre lo ha hecho, va a respetar de alguna manera las instituciones, va a apelar al sufragio para tratar de arrinconar primero este proyecto y luego derrotarlo. Pero la pregunta del millón es, estos tipos, suponiendo que lleguen, digamos, con esta macroeconomía ficcionada,
hasta las elecciones, en este contexto de retroceso total de todos los indicadores, de falta de inversiones, de que el Fondo Monetario no puede estar largando plata todo el día constantemente y a toda hora, y además en el contexto de las presiones de Estados Unidos para que se rompa cualquier tipo de vínculo con China, más el conflicto con los sectores agropecuarios, con la propia Unión Industrial Argentina, particularmente con Techín, con el propio Manieto por el tema de la venta de la telefónica, con todos los conflictos que tiene abierto en el círculo rojo, en la clase dominante, donde por momentos Milei dice que los problemas que tiene son el factor Cuca y por momentos dice que es factor Villarruel. Y cuando habla de factor Villarruel creo que se está refiriendo a movimientos de Palacio que no tienen que ver con el pueblo. Digo, ¿hay algún run run de que la clase dominante podría hacer como en Perú o como en otros países latinoamericanos? No, algunos compañeros o compañeras piensan que acá es elecciones o 2001, no. Yo creo que hay algo intermedio entre estas dos cosas y pueden ser los golpes de Palacio, que muchas veces se dieron en Latinoamérica sin una intervención directa del pueblo, pero producto de las contradicciones entre los grupos de la clase dominante. ¿Puede llegar a ocurrir esto en el marco de una economía tan estrangulada? Y es que sí, porque muchos de estos grandes capitales también se están viendo perjudicados por este modelo económico. Acá los que están ganando, y por ahora, son los capitales financieros especulativos que representa además el ministro, ¿no? Caputo representa esos capitales especulativos internacionales, siempre trabajó en ese sector y para ese sector, y es lo que sigue haciendo, lo que hizo también cuando le tocó estar de este lado durante el gobierno de Macri, del lado del sector público, digo, y ahora vuelve a hacer lo mismo, pero después los vinculados a la economía real, muchos sectores se ven perjudicados. Entonces, por más empatía, digamos, ideológica que tengan con este gobierno, en algún momento empiezan a ver que sus intereses son perjudicados y van a empezar a actuar en consecuencia. Entonces ahí van a aparecer muchas tensiones. Yo creo que esto, de manera artificial, con ayuda del Fondo Monetario, van a intentar sostenerlo y probablemente logren sostener toda esta cuestión artificial que estamos viendo, donde hay un deterioro constante de fondo, pero que no emerge y no se ve tan fuertemente por todos lados, y ni contenciones en el mercado financiero, que es donde hace ruido más rápido todo. Creo que hasta las elecciones van a ir llevándolo, y si nada raro pasa, el Fondo Monetario sigue ayudándolos a esto, van a llegar las elecciones. Automáticamente después de eso, yo creo que se empieza a complicar mucho más todavía, porque todas estas tensiones van a emerger y ya se van a hacer muy visibles. El gobierno, por lo menos en el discurso, dice que apuesta a que si ganan las elecciones y la ganan por mucha diferencia, todo se acomoda porque van a llegar las inversiones, la lluvia de inversiones y esas cosas, que sabemos que no ocurren porque es el mismo argumento que usó el gobierno de Macri y no ocurrió, y porque los inversores toman sus decisiones mirando variables y analizando la economía, no analizando una encuesta, ni el resultado de una elección circunstancial, ni nada de eso. Por eso las inversiones no ocurrieron tampoco durante estos últimos 2 años con este gobierno, claro, porque por más allá que tengan una empatía ideológica, que les guste el discurso conservador que plantea este gobierno, bueno, los números no cierran, los tipos lo ven, esto que hablábamos antes de el déficit de cuenta corriente, de que responde a una cuestión estructural y todo esto lo ven, y entonces no van a hacer sus inversiones. Con lo cual yo creo que hacia fin de año las tensiones que ya estamos viviendo se van a hacer cada vez más profundas, más visibles, más grandes, y bueno, vamos a atravesar momentos de turbulencia donde va a pasar lo que vos decís, Gustavo. Ahí muchos de los sectores de poder, bueno, van a empezar a decir, bueno, yo ahora quiero proteger la mía, y esto no me está cerrando. Bueno, por ahora vienen aguantando, yo creo que estamos cerca de que eso se haga más visible. Y lo último que te quería preguntar, ¿qué pasaría, lo cual es bastante probable, si el peronismo se impone cómodamente en septiembre de cara a octubre? ¿Cómo impactaría eso en el esquema tan frágil que tiene actualmente Milei? Y la segunda pregunta es, en función de la volatilidad mundial, el conflicto en Medio Oriente, sí, Ucrania, Rusia, etcétera, ¿vos ves algún cisne negro en el horizonte internacional que pueda llegar a golpear, digamos, en la estructura que tiene armada con alambre Milei?
Sí, la verdad que en el concierto internacional muchas cosas están pasando, pero en particular ahí el tema de Donald Trump y sus políticas comerciales y toda esta cuestión es muy errática, además de un día toma una decisión sobre aranceles, la da vuelta al día siguiente, la vuelve a reponer al otro día. Digamos, todas estas cosas están complicando mucho el escenario internacional, la política ahora, la reacción que tuvo con los aranceles sobre Brasil tiene impacto sobre Argentina, ahora parece que muchos de los productos, casi la mitad de los productos que Brasil exporta a Estados Unidos quedarían exentos, entonces al final dijo algo que no terminó ocurriendo. Me parece que toda esta política vinculada al comercio internacional que está teniendo Trump tan errática va a generar complicaciones en todo el mundo y acá también en Argentina, y después, bueno, hay factores ahí más geopolíticos y disputas que pueden generar esos famosos cisnes negros que aparecen de un día para el otro, pero en particular creo que todo está focalizado en el comportamiento de Trump y las cuestiones que va haciendo con eso y cómo eso puede impactar acá. Y me habías preguntado, disculpa, algo más que... Y lo que te pregunté es qué pasaría, lo cual es altamente probable, si el peronismo se impone en las elecciones de septiembre, porque por la forma de votación y el papel de los municipios, no es muy probable que la Libertad Avanza, sobre todo con los candidatos que lleva y las tensiones internas que tiene internamente, pueda lograr una victoria. ¿Cómo va a influir una victoria del peronismo de cara a octubre y cómo va a impactar sobre la macroeconomía? Mira, de fondo para la economía argentina sería positivo porque en algún momento todo este descalabro que está haciendo esta gente va a haber que arreglarlo, corregir el rumbo o ir para el otro lado. En el corto plazo yo creo que los mercados financieros van a usar eso como excusa para acelerar la salida del carry trade, comprar dólares y usar lo que hacen siempre, el fantasma. Acordate que en su momento Macri salió a justificar una gran devaluación con traslado a precios y un desastre, retando a la gente y diciéndole que había votado mal y que todo era culpa de eso. Bueno, en este caso van a hacer algo parecido, van a decir que la culpa de eso y se les viene todo abajo porque el descalabro del fantasma, el peronismo, ese va a ser el discurso. La realidad es que el mercado financiero va a actuar en ese sentido y van a usar eso como excusa para salir rápido del carry trade. Es algo que saben que es insostenible y la excusa les vendría bien para salir, pero lo que hay que entender es que ese sobresalto va a ocurrir en algún momento, más tarde o más temprano, porque indefectiblemente este modelo lleva a eso, y que las cuestiones que hay que corregir de fondo, bueno, esperemos que empiece a reencauzarse el rumbo electoral en Argentina hacia otras opciones para poder empezar a ordenar todo esto de nuevo, recuperar el mercado interno, los salarios, la actividad, proteger sectores de la industria, volver a generar empleo. Esperemos que eso ocurra cuanto antes. En el corto plazo, lamentablemente, el sector financiero va a hacer su jugada y si eso ocurre van a utilizarlo como excusa para adelantar sus comportamientos, tratar de llevarse lo que ganaron este tiempo y generar algún cimbronazo usando eso como excusa y como siempre, el fantasma, el cuco, y bueno, ya lo conocemos, lo hizo Macri, si llegado el caso lo va a hacer este gobierno, pero lo cierto es que este modelo es insostenible y más tarde o más temprano, más allá del resultado electoral, esto termina mal sin ningún tipo de duda. Y con respecto a los créditos que está tomando sectores de la clase media, tasa de interés, tarjeta de crédito, endeudamiento familiar, ¿qué es lo que estás viendo? No, es una situación gravísima la que estamos viendo porque gran parte de la sociedad, a partir de que pisaron las paritarias y lo usan como ancla, están volcándose al crédito de manera casi descontrolada para poder sostener sus niveles de consumo, no para nada más que eso. El otro día justo estaba en una reunión donde me mostraban de algunos sectores recibos de sueldo quizá de un millón, los que yo vi eran 1,5 millones de pesos y que terminan cobrando en mano a fin de mes entre 200 y 250 mil pesos porque todo lo demás entra por descuento por diferentes créditos que fueron pidiendo y terminan cobrando eso en la mano. Entonces la situación realmente ya es dramática, se ven en la obligación estos sectores de ir renovando esos créditos constantemente porque no tienen forma de cancelarlo, y este gobierno que solo mira la pata financiera del asunto, hace unas semanas atrás se mandó una cuestión muy de mala praxis en un canje que hicieron de unas letras del Banco Central por unas letras del Tesoro, LEFI por LECAP, donde le quedaron afuera de ese canje 10 billones de pesos que empezaron a presionar sobre el dólar. Entonces, para tratar de contener eso, que le salió mal porque lo armaron mal,
salieron a subir la tasa de interés. Entonces miran solo la parte financiera de la película, esa sube la tasa de interés, perjudica todos estos créditos que estamos hablando, perjudica a los sectores que se financian con la tarjeta, pero no les importa, ellos están mirando solo un juego, que es el juego de los grandes capitales financieros, pero la situación en materia de endeudamiento familiar y de endeudamiento en general a nivel personal es dramática. Lo que estamos viendo en Argentina es dramático y está al límite de tornarse insostenible. Más allá de que a nivel empresarial también está viendo una situación muy delicada porque ya son 14 o 15 las empresas importantes que están en default, es decir, que no están pagando sus obligaciones negociables, que son bonos que emiten las empresas privadas para financiarse, porque la actividad no les permite poder responder y pagar los intereses, los vencimientos de capital que van teniendo, y ya están en situación de default. O sea, la cadena de pagos empieza a estar complicada, los plazos se extienden a nivel empresarial, y a nivel individual y crédito y financiamiento individual estamos viendo situaciones dramáticas. Vos pensás este dato que te di, que me mostraban como ejemplo, alguien que cobra ese sueldo y termina a fin de mes recibiendo en la mano 200.000 pesos porque todo lo demás lo tiene comprometido con crédito, ¿cuánto tiempo puede durar? Bueno, nada, eso en muy poco tiempo va a ser un gran problema que se va a hacer mucho más visible. Bueno, Agustín, te agradecemos muchísimo esta entrevista, te vamos a volver a contactar seguramente en las próximas semanas porque el panorama es un punto de inflexión, todo el mundo quiere respetar las reglas viales, pero parece que vamos a un choque múltiple de factores tremendamente explosivos en la macro, en la micro, en la estructura, en la superestructura, así que gracias por ayudar a esclarecer a la audiencia y estamos en contacto, que tengas buena semana. Dale, gracias a vos, Gustavo, un abrazo. Hasta luego. Muy bien, pasó Agustín Datelis, nuestro compañero economista, evaluando con Gustavo algunos indicadores alarmantes realmente de la economía, tanto familiar, las pymes como la macro. Quedan muchos temas en el tintero porque el gobierno dice que no emite, pero está emitiendo, hay una cantidad de cosas bastante serias. Habrá que prepararse para que el choque no nos lleve puestos, ¿no? Sí, además hay ya sectores que eran aliados a Milei que han decidido armar rancho aparte con este grupo Grito Federal, conformado por varios gobernadores, entre los que está Nacho Torres, Chubut, Claudio Vidal de Santa Cruz, Yarlora de Córdoba, Sadir de Jujuy y Puyaro de Santa Fe, que aparentemente habría 3 o 4 gobernadores más que también se irían sumando. Es un proceso de agrupamiento, regrupamiento, sigue la interna dentro del gobierno, sigue la interna despiadada, y siguen las denuncias. Hay también una convocatoria urgente a la bicameral de inteligencia, convocada por su presidente Martín Lustó, porque se filtró ayer, a través de un artículo de Alconada Mune en La Nación, un documento de la CIDE mediante el cual se vuelve a constatar espionaje interno, ¿sí? A Massa, a Kicillof, a la oposición política, sindical, social, así que claramente estamos entrando en un territorio altamente tensionante en todos los rubros y en todos los planos, digamos. Muy complejo, claridad y unidad para enfrentar esta bosta, básicamente. Bueno, hemos hecho laudatista, ya es nuestro horario de despedirnos, compañeros. Así es. Bueno. Nos veremos el lunes que viene. Gracias, Male Coelho, en la operación técnica. Nos vemos el lunes que viene por FM 89.3 Radio Gráfica. Radiográfica. 20 años. 20 años